María Cristina Martínez, Lucrecia Miranda, Elena Pineda, Shirley Arreta. Bien, entonces, doctor Marvin, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Sea bienvenido. Como hice, pedirle que pueda interactuar con los participantes que están un poco tímidos. A medida que se vaya dando el tema, podemos interactuar. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Queremos el día de hoy presentar a un excelente profesional como es el doctor Guillén Marvin Flores Cruz. Él se conecta desde la ciudad de Oruro, Bolivia. Él también ha ocupado el cargo de coordinador académico de ICL para todo el país de Bolivia, lo cual nos llena de mucha satisfacción, mucha alegría tener un gran profesional que forma parte ya de nuestro instituto. Y el día de hoy queremos presentar este gran tema, que es importancia y utilidad del sistema CUNED para microbiología. Así que, sin más preámbulo, veo que también está Arturo Chávez. Arturo, si puedes darle antes de iniciar con este tema algún saludo para todos los participantes. Buenas noches con todos. Enrique, Marvin, bienvenidos a un curso de ICL. Bienvenidos a todos los participantes. Estoy seguro que vamos a quedar muy contentos con la participación del doctor Guillén Marvin Flores, que es un importante ponente dentro de Bolivia y bueno, ahora nos toca compartirlo con toda Latinoamérica. Si no, nada más, solamente gracias por su participación y le dejo las palabras al doctor Marvin Ilustre. Doctor Marvin, sus palabras. Muchas gracias, Arturo. Bueno, doctor Marvin, entonces empezamos con usted. Muy buenas noches. Éxitos en su presentación. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, hola. doctor. Se escucha bien. Perfecto. Sí, lo escuchamos, claro. Muy buenas noches con todos. Agradecer a ICL por invitarme a formar parte de este gran grupo de profesionales. Agradecer también por permitirme y darme la oportunidad de compartir un poco acerca de la experiencia que tenemos con el manejo de este programa aquí en la ciudad de Oruro. Muy bien, el tema de JUNED es un poco amplio, entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo que tenemos para poder abarcar y sea muy práctico este pequeño taller. Bien, para ir avanzando, quisiera que los participantes puedan ir descargando el programa mientras vamos hablando de la introducción para que lo tengan ya descargado para poder hacer las prácticas o los ejemplos. Se van a dirigir, por favor, a la página www.juned.org. Como dice acá, www.juned.org. En la parte superior derecha hay un icono, una opción que dice Software. Hacer clic en ese icono y luego vamos a bajar. Vamos a bajar y ahí tenemos las opciones acá de descarga según nuestra computadora, ya sea de 32 o 64 bits. Entonces vamos a descargar la opción que va a funcionar, la compatible con nuestra máquina, por favor, y vamos a tenerlo ya descargado para la parte de la instalación. Si tienen alguna duda o no pueden ingresar, no duden en preguntar. Entonces, vamos a responder sus dudas. Ok. En esta ponencia vamos a hablar 6 puntos importantes. Uno, la importancia del programa, la instalación, la configuración, que es el objetivo final que tenemos que llegar, la entrada de datos y la impresión, el análisis de los resultados y también qué opciones tenemos para compartir en red.
Es importante mencionar que se tiene que formar una base de datos y esa base de datos no es solo de un laboratorio, entonces tenemos que ver cómo vamos a enviar, a quién vamos a enviar y quién va a recibir esa información. Entonces, vamos a ver esos 6 puntos. Como introducción diremos que es importante trabajar en la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, ya que tenemos como ejemplo en la Argentina la red HUNET de la Argentina, que ya trabaja hace bastante tiempo, que es la Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, cuyo objetivo es vigilar la resistencia, ¿no? Entonces, sí tiene entre otros. También otra institución creada es la RELABRA, la Red Latinoamericana y del Caribe de Vigilancia a la Resistencia a los Antimicrobianos, que está apoyada por la OPS, ¿no? Entonces, cuando yo estaba empezando con el manejo de este programa, pensé que era nuevo. Sin embargo, este programa ya ha sido creado desde 1985, cuyo objetivo es la vigilancia de la resistencia. No está creado en sí para el reporte de los resultados. Entonces, pero nosotros tenemos que trabajar en acortar los pasos, tanto ya sean o aprovechar este programa tanto para la configuración de la resistencia, para la vigilancia de la resistencia y para el reporte de los resultados, que se puede. Mucho depende de la configuración que yo lo haga a este programa. Entonces, vamos a iniciar con la instalación. No sé si ya lo tienen descargado. Si tienen alguna duda, por favor, pueden escribir en el chat. Entonces, como les dije, nosotros tenemos que crear un laboratorio, o sea, un programa orientado al reporte de resultados y al análisis de los datos. Vamos a trabajar con eso. Como vemos en la imagen, este es un reporte de resultados que yo manejo. Tiene tres partes, la parte del encabezado, la parte de los datos y la parte de las observaciones o los comentarios. Entonces, este programa que me permite realizar el reporte de resultados también me permite realizar el análisis de los datos. Entonces, tenemos que trabajar en función a eso para ahorrarnos tiempo de trabajo. ¿Ya? Entonces, yo ya lo tengo descargado. Voy a compartir. ¿Dónde está mi...? Aquí lo tengo descargado mi programa. Entonces, vamos a comenzar paso a paso para ver qué tenemos que hacer. Una vez descargado el programa, es este, HUNET. Mi computadora es de 64 bits. Entonces, vamos a instalarlo. Hacemos doble clic en el programa. Entonces, aceptamos, instalamos, presionamos Next, Next. Hay una parte importante donde tenemos que seleccionar el idioma en el proceso de instalación. Es lo que quiero mostrarles, porque de otra forma, a pesar de que intentemos cambiar de idioma, no va a ser posible. Entonces, seguimos aceptando. Siguiente. Aquí. En esta parte nosotros tenemos que seleccionar el idioma español. Spanish. Español. Y en la flechita hacemos clic, seleccionamos la primera opción, la que comienza con will be. Y presionamos Next. Instalar. Porque si no hacemos, se va a instalar en inglés y no vamos a poder traducirlo el programa a español. Se ha finalizado. Perfecto. Ok, entonces en su escritorio ya deben aparecer los iconos que dice uno Backlink y el otro HUNET. Entonces vamos a
Ya tenemos instalado el programa, vamos a iniciar el programa. Doctor Marvin, Dígame, no se doctor. está viendo la pantalla del programa, ¿se ve su escritorio? Sí, Ahora sí, sí, ahí está ahora el sí se icono. ve. Sí, ahí Ahora se estaba ve. el icono. Sí, en el escritorio se descargan los iconos. Entonces, se descargan dos iconos. Uno que dice Backlink y otro que dice Hunet. Entonces, nosotros tenemos que ejecutar. De nuevo, vamos a mostrar dónde está el escritorio. Un ratito, por favor. Acá. Acá. Entonces, se instalan dos iconos. Uno que dice Backlink y otro que dice Hunet. Entonces, tenemos que entrar al icono de Hunet. Y se abre esta ventana. Yo ya lo tenía instalado previamente y... Un ratito, por favor. Me olvidé eliminar un archivo. Un segundo. Ahora, ingresamos a Hunet. Hunet nos muestra por defecto 3 laboratorios que ellos lo han instalado por defecto como ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que crear nuestro propio laboratorio, nuestro propio Hunet, en este caso. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Ya hemos dicho que la configuración va a estar en función a los datos que yo necesito reportar y los datos que yo necesito para hacer la vigilancia de la resistencia o la estadística. Entonces, tenemos que crear un laboratorio. ¿Cómo lo hacemos? Crear nuevo laboratorio. Nuevo laboratorio, hacemos clic en nuevo laboratorio, seleccionamos el país, vamos a poner Bolivia, Estado plurinacional. Nombre del laboratorio, vamos a poner laboratorio ICL. Código de laboratorio 123. Tenemos que llenar esos 3 datos básicamente. País, nombre del laboratorio y el código que nosotros le vamos a asignar. Entonces vamos a guardar los datos. Vamos a archivo, abrir laboratorio. Ya tenemos nuestro laboratorio que hemos creado. Laboratorio ICL, está en Bolivia y su código es 123. Ahora tenemos que configurar nosotros el laboratorio que hemos creado. Entonces, Hay una pregunta, Sheila López. Dígame en el chat. Sheila López está alzando la mano. Hay una pregunta. Si pueden, lo escucho, no sé si pueden, si tienen audio. Sheila López alzaba la mano, digo, por favor. Sí, doctor, buenas noches, de acá de Perú. Doctor, una consulta. Dígame, doctorita. Yo ya tengo descargado y tengo ya datos adicionales en esto. Yo creé el laboratorio anterior. Entonces quería saber si esos datos me van a servir para trabajarlos. Depende con qué Hunet esté trabajando. Porque con qué versión esté trabajando. Esta versión que hemos instalado es la versión 2021. Hay otra versión que es la 5.6. Entonces, si usted está con los datos desde el 2020, generalmente el programa viene desde el 2019, desde el 2019, los datos ingresados desde el 2019 con la versión 2019, aún con este programa se pueden analizar. Pero si usted ha trabajado con la versión 5.6, esos datos, entonces no va a poder ingresar. Tiene que instalar la versión 5.6. Yo tengo instalado en mi máquina las dos versiones. Un ratito le voy a mostrar esta. Aquí lo estoy trayendo al centro. Esta es la versión, usted lo va a ver, lo va a reconocer. El icono es diferente. Dice Hunet 5.6, es la versión 5.6. Y Hunet 2021.
Entonces, mucho depende con qué versión esté trabajando usted o en qué versión haya metido sus datos. Bueno, yo tengo en pantalla la 5.6. Sí, entonces tiene que, esos datos solamente van a poder ser analizados con la versión 5.6. Que Ok, doctor, gracias. no varía mucho con esta. Entonces, pero con este programa vamos a poder analizar los datos que han sido ingresados a partir de la versión 2019. Ok, entonces ya hemos creado nuestro laboratorio, lo tenemos acá, los 3 laboratorios de ejemplo, y hemos creado uno, que es el nuestro, laboratorio ICL. Ahora tenemos que nosotros modificar el laboratorio. Para eso vamos al lado derecho, donde dice modificar laboratorio, y tenemos que llenar estos datos. Los antibióticos, las localizaciones, los campos de datos y las alertas. En los antibióticos nosotros tenemos que seleccionar los antibióticos con los que vamos a trabajar. Acá está una lista de antibióticos, si se ve. Todos los antibióticos que están registrados por defecto en HUNET, la metodología, si es discodifusión, SIN y test, y si estamos trabajando con las normas de CLSI o EUCAS. Entonces, tenemos que seleccionar de acá, seleccionamos, digamos, el antibiótico amicacina. Amicacina lo remarcamos y hacemos clic en la flecha que va hacia la derecha. Entonces ya esta es la lista local de antibióticos de mi laboratorio, en este caso de mi laboratorio ICL. Entonces tengo que seleccionar así. Para ahorrar un poco el tiempo y ya para tener un archivo de configuración, lo que voy a hacer es copiar un archivo de un laboratorio con el que yo ya estoy trabajando para poder simplificar el tiempo. ¿Ok? Entonces, si se han dado cuenta, nosotros acá, abrir laboratorio, tenemos 3 laboratorios de demostración, uno que hemos creado. Cuando nosotros instalamos, vamos a observar que en el disco C se crea una carpeta HUNET. ¿Se ve? Esta carpeta. Entonces, en esta carpeta están todos los archivos de configuración. Los archivos son estos, los que comienzan con lab. Lab, y este es el lab 123, el código de laboratorio que nosotros hemos creado. Estos son los archivos de configuración de los laboratorios de muestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo voy a copiar un archivo de configuración que ya tengo previamente trabajado para ahorrar tiempo. Este es el archivo, lo voy a copiar al disco C, a la carpeta HUNET. El laboratorio con código 079 es mi laboratorio de ejemplo con el que vamos a trabajar ahora. Bien. Entonces, si se han dado cuenta, he copiado un archivo de configuración. Y ya tengo un laboratorio preconfigurado que está con el nombre de Galeno, código 079 y que es del país Bolivia. Aquí vamos a ver cómo está configurado y qué opciones tenemos de modificar. Entonces, hemos entrado al laboratorio, vamos a la barra de herramientas, archivo, modificar laboratorio. Aquí nosotros tenemos ya seleccionados los discos con los que trabajamos en nuestro laboratorio. ¿Qué hemos hecho? Lo mismo que hace rato les indicaba. Hemos seleccionado, hemos buscado en esta ventana, qué sé yo, amoxiclavulánico, amoxicilina clavulánico. Y lo hemos seleccionado, lo hemos pasado al lado derecho. Hagamos un ejemplo. No está fluconazol ni voriconazol. Entonces yo selecciono fluconazol. Tengo fluconazol CLSI de 25 microgramos. Lo selecciono
aprieto la flechita hacia la derecha y se me va al final de la lista. Lo mismo hagamos con voriconazol. Voriconazol, lo selecciono, flecha a la derecha y aquí tenemos nuestros discos que estamos ingresando en este momento. Fluconazol, voriconazol. Obviamente que tenemos que seleccionar también la metodología que es disco y las normas que estamos trabajando aquí nosotros con CLSI. Entonces, esta lista además se puede editar el orden con el que van a aparecer en tus otros formatos. Entonces, yo lo puedo subir arriba o mover abajo. Luego, para seguir configurando los antibióticos, tenemos aquí dos iconos o dos botones importantes que son puntos de corte y paneles. Puntos de corte son tenemos dos opciones, generales y específicos por especie. Hacemos clic en generales y nos vamos a dar cuenta que los últimos dos discos que hemos agregado no tienen puntos de corte. ¿Por qué? No se han descargado. Entonces, yo lo puedo poner, lo vamos a poner aleatoriamente en este momento. Lo voy a poner 10 y lo voy a poner 20 a cada uno. 10 y 20. Aquí dice resistente menor o igual a 10, sensible mayor o igual a 20. Entonces, ya estoy ingresando los puntos de corte que va a tomar en cuenta JUNET para interpretar en el reporte o en la estadística como sensible, intermedio o resistente. Ahora, en caso de que yo quiera o se requiera seleccionar puntos de corte por especie, hacemos clic en puntos de corte específicos por especie y en esta ventana seleccionamos los microorganismos, el antibiótico y podemos editar los puntos de corte en esta parte, si es que es necesario. Ahora, sabemos que el CLSI se actualiza anualmente. Entonces, si tenemos conexión a Internet, nosotros hacemos clic en este botón de actualizar y automáticamente se van a descargar los nuevos puntos de corte del CLSI de la presente gestión. Entonces, no es necesario ingresar los puntos de corte o editar los puntos de corte cada año. Se actualiza automáticamente si está conectado a Internet la máquina. Una vez definidos los puntos de corte, vamos a la opción de paneles. ¿Qué significan los paneles? Los paneles son los antibióticos que van a aparecer, digamos, o que vamos a utilizar para cada grupo de microorganismos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en paneles gram negativos para orina. Más acá. Aquí. Orina con gram negativos. Entonces, ¿qué antibióticos vamos a usar? Ácido nalidíxico está tiqueado. Aquí se dan cuenta, está tiqueado ácido nalidíxico. Pero no está tiqueado ácido nalidíxico para Streptococcus viridans, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no utilizamos ácido nalidíxico para Streptococcus viridans. Entonces, en este panel de antibióticos, nosotros tenemos que seleccionar los antibióticos que vamos a utilizar para cada microorganismo o grupo de microorganismos y haciéndoles la palomita, tiquear, tiquear, tiquear. En esta ventana, ¿qué más tenemos? ¿Qué opción más tenemos para editar o para configurar los antibióticos? Tenemos la secuencia de antibióticos. Este es el orden en el que van a aparecer en la planilla de ingreso de resultados los antibióticos para cada grupo de microorganismos. Volvamos a orina, gram negativo, orina. Entonces, primero está apareciendo ácido nalidíxico, orina con gram negativos, ácido nalidíxico, luego amicacina, amoxiclavulánico, ampicilina sulbactam. Si es que yo quiero, puedo modificarlo el orden. Moviendo arriba, pues lo vamos a poner piptazo no está ahí. Amica lo vamos a poner arriba y vamos a ver después que amicacina va a aparecer en primer lugar. Entonces, aceptamos. Ahora, ¿qué otro botón tenemos en esta ventana para configurar los antibióticos? Tenemos informes selectivos. Los informes selectivos
son, por ejemplo, volvamos a orina. ¿Dónde está? Estafilococos. Orina con gram negativos. Perfecto. Entonces, según esta configuración, en esta primera columna aparecen los antibióticos que se van a imprimir y en la última, las que no se van a imprimir. Por ejemplo, aquí para orina, para gram negativos urinarios, se van a reportar y se van a registrar todos estos antibióticos excepto cefoxitina y ceftazidima, que se van a poder reportar en el sistema, pero no se van a informar porque aquí está tiqueado en no informar. Y eso lo vamos a confirmar cuando estemos introduciendo los datos. Entonces tenemos esa opción más en la configuración de los antibióticos. En resumen, los antibióticos, primero tengo que seleccionar la norma con la que estoy trabajando, la metodología. Tengo que seleccionar los discos con los que voy a trabajar. Acá mi lista de laboratorio, mi lista de discos con las que trabajo en el laboratorio. Luego tengo que seleccionar o poner los puntos de corte para cada disco, ya sea los generales o específicos. Y luego tengo que seleccionar qué antibióticos voy a utilizar para cada grupo de microorganismos, la secuencia que van a aparecer en mi planilla de ingreso de datos y los que voy a reportar y los que no voy a reportar, o los que voy a imprimir y los que no voy a imprimir. Ya está configurado mi planilla de antibióticos. La configuración de antibióticos, ahí ya lo he terminado. Siguiente, que tengo que introducir las localizaciones. Esto depende de cómo está organizado mi institución en la que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si yo trabajo en un hospital grande, tengo servicio de neonatología, cirugía, quirófano, terapia intensiva. Entonces, eso yo lo defino y es muy diferente trabajar en un laboratorio privado donde no tienen internaciones, solo son pacientes externos o si tienen convenios. Entonces, esto yo lo tengo que trabajar en función a cómo trabaja mi laboratorio. Entonces, yo lo he configurado simplemente estas dos primeras columnas en pacientes externos o ambulatorios y pacientes internados. Esto se puede editar. Por ejemplo, vamos a poner que si mi laboratorio tiene una sucursal 1, entonces yo pongo sucursal 1 y aquí pongo su código S1. En estas dos primeras columnas se edita a Canvas. Estas últimas tres columnas se editan en la parte derecha de la ventana, pero solamente las de institución y las de servicio. Entonces, las instituciones están acá en una lista y el servicio está acá en otra lista. Entonces, yo para aumentar instituciones, digamos que tengo convenio con muchos laboratorios, entonces acá están. Tiene convenio, digamos, o está trabajando con Kendall, Clivetap, Caja Bancaria, Clínica Santiago, puedo aumentar otra clínica. Clínica, qué sé yo, ICL, todo ICL. Entonces, Clínica ICL. Y en servicios también se pueden editar. Si tenemos observaciones, emergencia, aquí se aumenta en la lista, no hay ningún problema y eso en la planilla de ingreso de datos se va a guardar. La configuración de localizaciones no hay más. No es tan un poco largo como la de antibióticos. Entonces ya hemos terminado de configurar cómo estamos trabajando en respecto a las localizaciones de nuestro laboratorio. Campos de datos. Esto es importante porque vamos a pasar a la presentación acá. Quiero ver esto. Cada línea es un campo de datos.
como les dije en un inicio, yo tengo que configurar mi JUnit o mi programa en función a los datos que yo necesito reportar o sacar estadística. Hay algunos campos de datos que JUnit tiene predeterminados, que no puedes quitarlos y no puedes modificarlos. Pero hay campos de datos que necesitas reportar o necesitas informar y no están, que se los puede adicionar. Por ejemplo, no está en JUnit, no está el examen microscópico como título, no está. Yo le he adicionado. No está como título tinción de Gram, no está como título microorganismo identificado. No está apellido, nombre. Entonces, yo tengo que definir cómo va a ser mi formato de reporte de resultados para poder configurar mis campos de datos. Ahora, volvamos al programa. Acá. Si se dan cuenta, tenemos 51 campos de datos acá. En la parte izquierda, acá está el nombre de nuestro laboratorio y todos estos son los campos de datos que vamos a llenar en la planilla de ingreso de datos. Ahora, por ejemplo, cuando selecciono un campo de datos, todas sus características me aparecen en la parte derecha. Por ejemplo, edad. Edad, está seleccionado edad. Aquí me dice edad, está en la sección de origen, pero no puedo modificar nada, porque no tengo opción a lista, códigos, nada. Pero sin embargo, el campo de datos que yo he creado, que es, digamos, médico, no, cultivo solicitado, eso yo lo he creado y se puede crear los campos de datos que sean necesarios. Está con longitud de caracteres, con qué tipo de datos va a introducirse, sean texto o fecha. Está también con una lista de códigos predefinidos. Por ejemplo, yo en el formato del reporte ya no escribo urocultivo. Entonces, está todo predefinido. ¿Por qué? En esta parte donde dice lista de códigos, ya está introducido todos los datos de los cultivos. Obviamente que pueden haber más cultivos que solicita el médico. Por ejemplo, el urocultivo es el 1, coprocultivo es el 2, hemocultivo es el 3. Y yo puedo seguir adicionando aquí abajo. 77, cultivo X, digamos, 77. Aceptar es un ejemplo. Y va a aparecer en la planilla de ingreso de datos. Eso es un campo de datos que yo he creado. Ahora, por ejemplo, en médico, ya está. Médico también tiene su lista de códigos. Edad no se puede editar. Ahora, como les dije, en esta parte inferior derecha tenemos una opción que dice entrada de datos. Aquí, cada campo de datos me dice en qué parte de la planilla de ingreso de datos se va a ubicar. Por ejemplo, escondido significa que no se va a mostrar en la planilla de ingreso de datos. Si se fijan aquí, país está escondido. No voy a llenar país, ni voy a reportar país en mis resultados. Laboratorio también está escondido, no voy a reportar. Origen escondido, número de identificación. Número de identificación está en origen. Origen, todos los primeros campos de datos están en origen. Luego, localización está en la sección de localización que va más abajo. Institución sigue en localización. Por ejemplo, examen microscópico está en microscopía. Tinción de Gram está en microscopía. Y microorganismo en microbiología. Ahora, si yo quiero ordenar mi planilla de ingreso de datos, microorganismo yo lo puedo poner en origen y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, ya lo he cambiado eso a origen. Ahora, una vez que ya he seleccionado todos mis campos de datos en función
al reporte de resultados que yo necesito, me voy a la planilla de ingreso de datos. Antes de cerrar todas las ventanas, tengo que hacer clic en guardar porque si no, no se va a guardar. Entonces, ya hemos terminado de configurar nuestro laboratorio. Ahora tenemos que crear nuestra base de datos. La base de datos se puede crear en forma semanal, en forma mensual, en forma anual. Entonces, es como un archivo de Word que yo puedo crear uno para cada mes, por ejemplo. Pero lo que se recomienda es que ese archivo sea creado en forma mensual, porque se puede perder, lo pueden borrar. Entonces, si tenemos un archivo de datos de un año, va a ser difícil recuperarlo y volver a llenar todos los datos de un año. Entonces, es un poco más, por seguridad, se recomienda que los archivos de datos se creen en forma mensual. Entonces, ya he creado mi configuración de laboratorio. Me voy a mi laboratorio, bueno, vamos a ir desde el principio. Abrir laboratorio, laboratorio Galeno, abrir. Y vamos a, aquí tenemos dos opciones en entrada de datos. Nuevo archivo de datos es para crear un nuevo archivo de datos y abrir archivo de datos. Entonces, como yo no tengo un archivo de datos, tengo que crear un nuevo archivo. Y como vamos a crearlo en forma mensual, aquí ya me aparece la gestión actual. Laboratorio de Bolivia, con su código 079 del laboratorio, gestión 2020, y vamos a separarlo con un guión y lo vamos a poner junio. No, lo vamos a poner ya, noviembre, digamos, noviembre. Y vamos a guardar. Esta es la planilla de ingreso de datos, la que hemos configurado con todos los cambios que hemos hecho hace un momento. ¿Se acuerdan que les mencioné que cada campo de datos en la sección teníamos que seleccionar si es origen, microbiología, microscopía, y lo hemos cambiado microorganismo a origen? Esta es la sección de origen, que va toda esta parte. Esta es la sección de localización. Esta es la sección de microscopía. Esta es la sección de microbiología. Y esta es la sección de otro. Entonces, nosotros hemos cambiado microorganismo identificado a origen. Para hacerlo más ilustrativo, vamos a ir a campos de datos y me refiero a estas secciones. Entonces, país está en la sección de escondido, número de identificación está en origen. Todos estos datos están en origen, 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 origen. Esto yo lo cambié a origen. Ahora lo voy a cambiar a microscopía. Aceptar. Guardar. Abrir archivo de datos. Una vez que ya he creado un archivo de datos, ahora solo debo abrir el archivo de datos. No debo crear un nuevo archivo de datos con el mismo mes porque se va a borrar, se va a superponer y lo va a eliminar. Entonces, si ya he creado el archivo de datos del mes de enero, o en este caso de noviembre, solo tengo que abrirlo. Noviembre, aceptar. Ahora, microorganismo identificado está en microbiología. Está en microscopía. Antes estaba en origen. Entonces, como les dije, toda esta planilla de ingreso de datos está pensada para un laboratorio específico. Y cada uno de los laboratorios tiene que pensar qué necesita para reportar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de llenar un dato. Entonces, número de identificación, se sugiere que sea el número de identificación del DNI, o en Bolivia llamamos cédula de identidad, para que este paciente pueda ser ubicado, aunque
o sus resultados de cultivo sean identificados aunque se mueva de departamento en departamento o de provincia en provincia. Si estamos trabajando en red, vamos a poder identificar cuántos cultivos ha tenido este paciente. Entonces vamos a hacer un ejercicio 553-0723, su DNI. Número de muestra es el número de laboratorio, es el número de muestra del área de microbiología, lo vamos a poner 100. Vamos a hacer un ejercicio con mis datos. Apellido Flores Cruz, Guillén Marvin, edad 15 años. Aquí en edad, estos datos se llenan en forma textual. En edad podemos nosotros acá seleccionar en la parte derecha si son años, meses, días, semanas. Entonces, si es un mes, se pone 1M. Si es en días, con la letra D al final, y si es en semanas, con la letra W al final, que es en inglés weeks, ¿verdad? El sexo, tenemos masculino, femenino, desconocido. Nosotros podemos llenar acá con la letra F o M, o seleccionar acá en la parte derecha las opciones que tenemos como masculino y se llena automáticamente. Este es el código de registro de laboratorio en Bolivia, no aplica a los otros países, nos obligan a poner ese código en los resultados. Ahora, se fijan, si recuerdan, en cultivo solicitado, yo les dije que podíamos nosotros seleccionar todos los cultivos que quisiéramos en la lista. Y yo había ingresado un cultivo X, tiene que estar por aquí. Aquí está, cultivo X. Entonces, todas las modificaciones en las listas o en las tablas que yo haga en los campos de datos se van a ver reflejados acá. Entonces, el 77 es un cultivo X. Como les decía, tipo de muestra. Este tipo de muestra no se puede eliminar porque está por defecto de JUNET, no se puede eliminar del reporte, no se puede eliminar de la planilla de ingreso de datos. Entonces, tipo de muestra, aquí tenemos opción, digamos, secreción SE. Sangre es SA. Esto lo podemos llenar, no hay ningún problema, pero no se va a imprimir. Vamos a ver cómo seleccionamos qué imprimir y qué no imprimir. Médico. También tenemos ya una lista predefinida de los médicos que hemos ingresado. Digamos, el doctor Ayala o cualquiera. Doctor Lazarte. En la parte de fecha, en esta configuración está repetida la fecha de ingreso con la fecha de muestra. Nosotros, en el reporte de resultados tenemos que reportar cuándo hemos recibido la muestra y cuándo hemos reportado. Entonces, eso se tiene que imprimir. Y por eso no hay otra opción de poner 2 veces. Fecha de muestra y fecha de ingreso es la misma fecha que llega la muestra al laboratorio. Y hay una forma de llenarlo. Si ponemos T en estas 3 ventanas del inglés today, es de hoy día, la fecha es 11, apretamos T, Enter, apretamos T, Enter, siempre se llena la fecha de hoy. Pero el cultivo no ha ingresado hoy día, ha ingresado hace 3 días normalmente. Entonces ponemos T-3 y la fecha se va a restar 3 días. T-3 y la fecha de T today de hoy. Entonces vamos a imprimir nosotros la fecha de ingreso y la fecha de salida. Ahora, en las localizaciones, también se acuerdan que en los campos de datos hemos editado y hemos puesto una sucursal 1. Y aquí está, sucursal 1, institución, clínica externo, digamos, localización, internado, servicio, sala y cama. Esto también es una lista predefinida. Si es que nos piden por número de sala, se puede poner número de cama también. Entonces vamos a poner número de sala 7, digamos, y cama C. En el examen microscópico, es importante saber que ningún campo de datos que esté vacío
se va a imprimir. Si yo quiero imprimir algún campo de datos o el subtítulo de ese campo de datos, tengo que ponerle algún valor. Entonces, yo he creado un campo de datos que se llama examen microscópico y el único valor que le puse son 2 puntos para que se pueda imprimir esa opción como título. Luego del examen microscópico viene células epiteliales, leucocitos, eritrocitos, levaduras, que también están con códigos. También tiene una lista de códigos por campo microscópico. El 12 es de 18 a 20 células por campo microscópico. El 0 es no se observan, más de 50 por campo. Al igual en los eritrocitos no se observan, en los leucocitos. Entonces tenemos opciones ya, listas predefinidas. Eso es lo que facilita el trabajo y agiliza el reporte de los resultados. Ahora, en la tinción de Gram, lo mismo. Entonces, para que se imprima este título, lo único que le he puesto es un punto o 2 puntos para que se pueda imprimir como título. Células epiteliales tienen las mismas opciones que se pueden modificar. Cocos gram positivos. Bueno, esto de la tinción de Gram es para el esputo, se tiene que informar leucocitos. Y células epiteliales en función de la calidad de la muestra, sabemos eso. Y la tinción de Gram que vamos a reportar como cocos gram positivos, gram negativos, en función a la cantidad que observamos. No se observa, no se observa, no se observa, no se observa. 3 es moderado. Y levaduras también moderado. Entonces, lo vamos llenando en función a los campos de datos que nosotros hemos creado. En microorganismo identificado, bueno, en los microorganismos, se seleccionan, o sea, el microorganismo identificado solamente se ingresa por 3 letras. Por ejemplo, E. coli, si yo busco Escherichia coli es ECO. Su código es simplemente son 3 letras, ECO. ECO, Escherichia coli. Entonces, todos los nombres de los microorganismos están abreviados con 3 letras. Si yo busco Klebsiella o Acinetobacter, SP, es AC-. Eso es su código de Acinetobacter. Entonces, en caso de los urocultivos, hay la opción de poner el recuento, cuánto de recuento de colonias estamos observando. Entonces, mayor a 100,000, digamos. Estamos llenando los datos al azar para que podamos ver como ejemplo. Ahora, otra modificación que hemos hecho en los campos de datos son los paneles, en los antibióticos, perdón. Estos son los paneles que nosotros hemos seleccionado. ¿Se acuerdan que hemos hecho un ejemplo con orina con gram negativos? En orina con gram negativos hemos visto que sí se puede reportar e imprimir ácido nalidíxico, por eso está en blanco. Si se fijan, hay celdas de 2 colores, las blancas y las grises. Las grises son las celdas o los discos que no se van a imprimir, aunque el dato esté introducido. Y las celdas blancas son los datos que se van a imprimir. Entonces, por ejemplo, amicacina 19, ácido nalidíxico, y ya la interpretación es automática, ácido nalidíxico 15, amoxiclavulánico 21, cefoxitina 32, supongamos, ceftazidima 27, que va a ser sensible, ceftriaxona 28, digamos. Entonces, estamos introduciendo datos al azar, vamos a ver cómo resulta. Ahora, también se puede crear campos de datos con los mecanismos de resistencia que queremos imprimir. Igual, este título de mecanismo de resistencia se va a imprimir si yo le agrego un punto.
Entonces, yo puedo crear campos de datos para más mecanismos de resistencia. Por ejemplo, le pongo ble positivo. Y en comentario, yo puedo poner todos los comentarios que yo necesito o que yo tengo que reportar al médico. Por ejemplo, y esto también es una tabla que se puede editar, al igual que las otras. Entonces, en comentario, yo lo puse: microorganismo productor de ble, no se recomienda el uso de cefalosporinas ni astreonam. Entonces, cada laboratorio ya va viendo qué comentarios predefinidos ingresa a su programa para no typear cada resultado o cada mecanismo de resistencia. Una vez introducido los datos en la planilla de ingreso de datos, tenemos que guardar, porque si no damos la opción de guardar, se va a borrar, si lo cerramos directo, se va a borrar todos los datos que hemos introducido. Pero al momento de guardar nos da opciones. Nos da guardar el aislamiento, que simplemente se guarda ese aislamiento y se cierra la ventana. Guardar el aislamiento y continuar con la misma muestra. Existen a veces ocasiones donde se aíslan 2 microorganismos de la misma muestra. Entonces, hago clic, lo selecciono esa opción, pongo aceptar y me van a guardar los datos demográficos del paciente. Su nombre, la sala, su edad, todo se va a guardar excepto la identificación del microorganismo. Entonces, nos ahorra tiempo. La otra opción es guardar el aislamiento y continuar con el mismo paciente. Entonces, eso se refiere a que de un mismo paciente tenemos diferentes muestras, ya sea que sea urocultivo, hemocultivo, cultivo de secreción bronquial. Entonces, lo mismo, va a guardar ciertos datos del paciente y va a permitir que editemos los otros datos o ingresemos otra muestra del paciente. En este caso, solo vamos a guardar el aislamiento. Aceptar. Entonces, ya hemos introducido. En el mes de noviembre, en este ejemplo, tenemos un dato. Ahora, me he equivocado, no lo he llenado bien o le he puesto uno sensible de resistente, quiero editar ese dato. Tengo la opción de editar, me voy a la parte derecha donde dice revisar base de datos. Hago clic en revisar y tengo en este mes un solo paciente ingresado, el ejemplo que acabamos de llenar. Entonces, selecciono el aislamiento y hago clic en editar acá, aislamiento. Entonces, puedo editar y corregir los errores que yo haya cometido. Entonces, lo voy a guardar de nuevo. Continuar. Para salir de la base de datos, entonces hacemos clic en continuar. Y ya podemos ingresar el nuevo aislamiento que tenemos en el laboratorio. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que querramos reforzar o algo que no esté claro? Porque vamos a pasar ahora a los ejemplos ya del llenado, del análisis de los datos. ¿Alguna pregunta, por favor? Es el momento de hacer sus consultas antes de pasar a otra parte. Disculpe, licenciado, ¿me escucha? Sí. Aló, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, dígame. Presente, doctor, su pregunta, por favor. Doctor, mi nombre es Luis Ángel, le hablo de la ciudad de Huancayo. Doctor, Dímelo. disculpe, para poder crear lo que es los espacios en microscopía, examen microscópico, tinción de Gram, bueno, creo que no le presté mucha atención o no. ¿Cómo podría crear esos espacios, no? Uh-huh. Exacto. Ya. Sí. Como les dije en un principio, ningún campo de datos, o sea, este es su título, aquí se ve, ¿verdad? Sí. El título es examen microscópico. Si yo no lleno algún dato, no se va a imprimir. Aunque si yo no lo pongo un punto o una coma, no se va a imprimir. Entonces, ¿qué es lo que yo hice en la configuración? Por eso
Todo está enfocado a la configuración que ustedes hagan de su laboratorio. Si vamos en campo de datos, ¿qué hice yo? Lo puse, oh, un segundo, esto más arriba, ok. En examen microscópico, no, en tinción de Gram, por ejemplo, el único código que le puse es 2 puntos. Acá está en la descripción. Lo único que se va a imprimir es la descripción y el código es lo que yo voy a introducir en el campo de datos. Se va a imprimir 2 puntos cuando yo introduzca un punto en el campo de datos. Si yo no introduzco ese punto, no se va a imprimir ese título. Claro, claro. Pero, doctor, una consultita. ¿Y cómo le creo ese espacio, ¿no? De tinción de Gram? O sea, ¿cómo Ya, creo? perfecto. Ajá. Ya, está viendo la pantalla, ¿verdad? Esta es la opción de campos de datos. Acá estamos. Estos son los campos de datos que tenemos en 51 campos de datos en el laboratorio. Para crear un campo de datos, vamos acá, donde dice modificar lista. Acá, Junet tiene ya por defecto para cada categoría los campos de datos. Por ejemplo, para la categoría estándar tiene país, laboratorio, origen. Estos son los campos de datos que me da como opción Junet. Y estos son los campos de datos de Galeno, o sea, de mi laboratorio. Ahora, por ejemplo, ¿qué campo de datos se te ocurre ahorita? Podemos hacer el ejercicio. Uno que no esté, por ejemplo, estado civil. ¿Te parece? Hagamos un ejemplo con estado civil que no está en mi reporte. Si yo quiero crear el campo de datos de estado civil, me voy en esta ventana a definido por el usuario. Hago clic acá. Nombre del campo de datos, estado civil. Donde dice nombre, solamente tiene opción para 7 caracteres, porque no es lo que se va a imprimir, es cómo se va a guardar en el programa. En descripción, sí, ahí me permite escribir todo, estado civil. ¿Qué tipo de datos voy a ingresar? Voy a ingresar texto, no voy a ingresar fecha, entonces selecciono texto. La longitud, para asegurarme de que ingresen todos los datos, sí, es la longitud de caracteres, lo voy a poner 20. Y hago clic en aceptar. Entonces, el campo de datos que yo he creado aparece aquí al final. Pero ya lo tengo creado, entonces hago clic en aceptar. Ahora, en mi campo de datos acá, en Galeno, ya aparece estado civil y yo sí lo puedo mover. Arriba o abajo. Ahora, yo lo voy a mover, estado civil, quiero que aparezca en origen, arriba, arriba, arriba. Quiero que aparezca muy arriba, entonces lo estoy moviendo arriba y lo voy a seleccionar en la sección de origen. O sea, en la planilla de ingreso de datos va a aparecer arriba. Ahora, como hemos dicho, cada campo de datos, sus características de cada uno de ellos aparecen acá, en la parte derecha de la ventana. Estado civil, aquí está la descripción de estado civil, su código, tipo texto y 20 caracteres. Ahora, acá dice lista de códigos, ninguno. Yo le puedo poner lista de códigos y lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, hacemos clic en lista de códigos, se abre esta ventana, hacemos clic en usar códigos de la tabla de abajo y ponemos acá la descripción que sería soltero, que va a ser el código 1, casado, que va a ser el código 2, y divorciado, que va a ser el código 3. Hacemos clic en aceptar, aceptar, guardar. Entonces ya he creado mi campo de datos. Me voy a mi planilla de ingreso de datos. Ahora, voy a abrir el archivo de datos que he creado. Abrir archivo de datos. He creado un archivo de datos de noviembre y hago clic en abrir. ¿Qué me dice? Me dice que hay diferencias entre mi archivo de configuración de hace 5 minutos y el de ahora. ¿Por qué? Porque he creado un nuevo campo de datos. Entonces, por eso es necesario crear un archivo de datos
para un determinado tiempo. Porque si yo voy cambiando mi archivo de datos cada día o 2 veces al día, me va a aparecer esta alerta donde es posible que se pierdan algunos datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a cancelar, voy a crear otro archivo de datos del mes de diciembre. Entonces, y en ese archivo de datos ya va a aparecer el estado civil. O voy a aparecer de, digamos, octubre. Listo. Ahora, ¿dónde está estado civil? Aquí está. ¿Ve? Estado civil. Hemos creado el campo de datos estado civil y con las 3 opciones de soltero, casado, divorciado. Y así yo puedo crear todos los campos de datos que yo quiera. ¿Se entiende? Genial, doctor, muy amable. Genial, genial. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda para antes de pasar al análisis de los datos? Doctor, buenas noches. Soy la licenciada Carmen Quispe de Lima, Perú. Quería consultarle, Dígame, doctorita. preguntar qué versión de Junet usted está trabajando. Porque uno baja por internet, hay 5.5, bueno, ya no está ahorita la 5.5, está la 5.6. La 5.6 y está la global. ¿En qué versión usted está trabajando? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Esta es la página de Junet. Ya, esta es la opción de software, es la página actual de Junet. Tenemos 3 opciones. El Junet 2021, que está acá, Junet 5.6 y esto que no está todavía en funcionamiento, es prueba. Como le decía antes a la doctora, yo no puedo trabajar, yo no puedo utilizar los archivos de datos de Junet 5.6 con los de Junet 2021. Si ustedes han descargado en este momento, como les he indicado en el inicio de la charla, estamos trabajando con el Junet 2021, con esta versión. Y yo tengo que descargar estos archivos en función de la compatibilidad de mi computadora, si es de 32 bits o de 64 bits. En este caso, yo estoy trabajando, lo descargué ayer el programa con la versión de 64 bits. Pero, sin embargo, los datos que yo tengo de de los laboratorios con los que estoy trabajando son desde el 2019. Y esta actualización, como vemos acá, es del 26 de enero del 2022. Entonces, todavía con la actualización del 2022 podemos trabajar los datos del 2019. Pero no podemos trabajar los datos del 5.6 que tenemos que descargar el Junet 5.6. Disculpe, pero sí lo puede analizar el 2021. ¿Del Junet 5.6? Claro. Claro que los puntos de corte como la 2021 son actualizados con la nueva CLSI, obviamente que el análisis va a cambiar, pues no la interpretación. Lo que pasa es que es diferente. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? En el disco C se guardan las configuraciones. Yo tengo instalados los 2 programas. El del 2021 que está acá, en el disco C se guarda con la carpeta de Junet y el 5.6 se guarda con el nombre Junet 5. Entonces, como le dije a nuestro colega anterior, yo tengo que analizar los datos para no perder ningún dato, los archivos de datos con la configuración que han sido creadas. Y como en el ejemplo anterior, me aparecía una alerta donde decía que hay campos de datos que son nuevos o que han sido creados y hay riesgo de perder los datos. Entonces, no es conveniente analizar un archivo de datos que ha sido creado hace 2 años con una configuración actual. Por eso, a un inicio de la charla les mencionaba de que es importante, el único objetivo o el objetivo final de una red de laboratorios es crear un archivo de datos, consensuar un archivo de datos para que todos los laboratorios en red que vamos a trabajar podamos trabajar con esa configuración.
Entonces, y de esa forma no se va a perder ningún dato. Otra ¿Hay cosita, algún? doctor. Disculpe, Dígame. en la configuración usted de antibióticos, por ejemplo, cuando pone Ya. mecanismo de resistencia, que es un adicional, en la versión que sale, también sale algunos datos cuando uno configura, sale BLE solito, ya está ahí, o sea, uno no lo configura. Uno puede configurarlo, pero el BLE ya está. Y Sí, por está ejemplo, predefinido. la última versión, ahí solamente hay que poner positivo y negativo porque ya está definido, ¿verdad? Claro, exacto. Ya. Si uno coloca positivo y negativo, la resistencia me la está cambiando de las terceras generaciones de cefalosporina. Eso hizo con la versión 2020. No sé si el Sí, 2021 me está cambiando. sí. Como le decía, mucho depende del orden en que usted va. Por eso, esta configuración, si se da cuenta, primero y lleno los campos de datos de los discos. Luego lleno el mecanismo. ¿Por qué? Porque si yo lleno, o sea, si esta parte lo pongo arriba, entonces voy a llenar primero el mecanismo y luego los discos. Ahí no va a cambiar la interpretación. Si yo lleno los puntos de corte primero y luego le pongo BLE positivo, sí me cambia el programa automáticamente las cefalosporinas a resistente. Entonces no debo colocarle microbiología, sino en otro. Exacto. Tiene que llenar el mecanismo de resistencia después de ingresar los puntos de corte de los discos. Ahora, en alguna versión he tenido el problema de que, por ejemplo, BLE positivo me cambia automáticamente la interpretación de las cefalosporinas a resistente. Aquí en el sistema, en mi pantalla me lo cambia a resistente, pero no en la impresión. Entonces, la validación de resultados es importante porque yo tengo que verificar que estén las interpretaciones correctamente impresas. Entonces, me ha pasado con algunas versiones anteriores que, por eso, en el programa, en la pantalla se cambiaba resistente, pero la impresión salía con sensible. Hay que tener cuidado en eso. ¿Hay alguna otra pregunta más? Y pasamos a análisis de los datos. Bueno, entonces vamos a pasar a análisis de los datos. Para eso, quiero mostrarles algo. Cuando nosotros instalamos el programa, en el disco C se instala esta carpeta, se crea la carpeta de Junet. Como les había mencionado antes, los archivos de configuración son estos, son los que comienzan con lab, 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 lab. Los archivos de datos se guardan en la carpeta de data, acá, donde dice data, datos. Entonces nosotros hemos creado dos archivos hace rato. Uno era el de noviembre y otro era el de octubre. Entonces, es importante saber dónde están estos archivos de datos porque vamos a seleccionar estos archivos de datos para realizar el análisis guardados en estos archivos o en estos meses. Para eso, yo voy a copiar a esa carpeta. Voy a copiar a esa carpeta los datos ya como ejemplos que tengo de otros laboratorios. Entonces, acá está. Ya. Diciembre y enero son mis ejemplos. Lo voy a copiar acá a la carpeta data del disco C. Diciembre y enero. Entonces, para realizar el análisis de datos, me voy a la barra de herramientas, hago clic en análisis de datos, no el análisis rápido, el análisis de datos. Entonces, Junet nos da un montón de opciones para analizar los datos, pero las más comunes son listado, 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 resumen, y es listado y es porcentaje de sensibilidad y resistencia.
listado, 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 resumen, y porcentaje de sensibilidad, resistencia intermedia. Entonces, primero vamos a hacer un análisis de listado. Listado, o sea, simplemente es hacer una lista de todos los pacientes con todos los microorganismos aislados. En esta ventana de análisis de datos tenemos 3 opciones, básicamente. Tipo de análisis, microorganismos, archivos de datos y aislamientos. En tipo de análisis para listado, listado, vamos a seleccionar la primera opción, listado de aislamientos y resumen, y la opción 1 en formato para los listado. Hacemos clic en aceptar. En la opción de microorganismos, aquí tenemos 3 opciones. La lista extendida, grupos de microorganismos o el código. ¿Se acuerdan que les indiqué que para todos los microorganismos tienen un código de 3 letras? Entonces, si yo quiero solamente E. coli, analizar los datos de la bacteria E. coli, simplemente pongo eco, o aquí puedo buscar eco, la selecciono y hago clic en la flechita de la derecha para que me analicen solo los datos de E. coli. Si yo quiero seleccionar una lista de todos los microorganismos, se pone en mayúscula la palabra al, que son todos los microorganismos, todos los microorganismos. Y si yo quiero ver una lista más completa de todos los microorganismos, hago clic en lista extendida y me aparecen todos los microorganismos. Todos, sin excepción. Si hago clic en grupo de microorganismos, ya me aparecen por grupos. Entonces yo puedo seleccionar todas las listerias, todos los hongos, pero en este caso yo simplemente he seleccionado todos los microorganismos. Entonces, yo quiero una lista, en tipo de análisis quiero una lista simple de microorganismos, de todos los microorganismos y los archivos de datos. ¿De qué meses quiero yo que me analice los datos? De diciembre y enero. Selecciono los archivos, hago clic en la flechita de la derecha y hago clic en aceptar. Hago clic en comenzar análisis. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Simplemente una lista de todos los pacientes y los microorganismos. Acá están los microorganismos que se han aislado en esos 2 meses. Esto, como les dije, es una simple lista que lo hace de la cantidad de datos, de archivos de datos que queramos analizar. ¿Qué opciones tengo en esta ventana de análisis de datos? Tengo la opción de copiar tabla, grabar tabla, o de salir de esta ventana con la tecla continuar, con el botón de continuar. Si yo quiero copiar la tabla, entonces lo copio y me voy a una tabla en Excel. Y lo pego. No hay más, no hay otra cosa que se pueda hacer. Grabar tabla, se está abriendo mi archivo de Excel. En la opción de grabar tabla, automáticamente, bueno, ya he copiado la tabla, lo voy a pegar. Y me aparecen la tabla en un archivo Excel que yo lo puedo guardar donde lo necesite. En la opción de grabar tabla, automáticamente se guarda con la prueba 2, digamos, lo hemos guardado con el nombre prueba 2 el archivo. ¿Y dónde se guarda? Se guarda en el disco C, donde está instalado el programa Junet. Entonces me voy al disco C, Junet, ¿dónde está? Documentos, output, aquí. En output, en la carpeta output, se graban todas las tablas que yo las estoy guardando. Ya está como prueba 2. Entonces, esta es la lista que he creado en ese análisis de datos. Como les dije, es una simple lista. ¿Qué otra opción de
análisis tengo? La opción de listado resumen. De nuevo me voy a tipo de análisis, listado, la misma opción de hace rato, pero hago clic en resumen. Hago clic en aceptar y nuevamente con todos los microorganismos de los mismos archivos de datos. Comenzar análisis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a separar por meses, porque son 2 archivos de datos que yo estoy analizando. En el mes de enero de 2022 se han aislado en esos 2 archivos de datos 5 microorganismos. Un estafilococo, Saprophyticus, XX, triple X significa que sin desarrollo, no ha habido desarrollo. Mix es microbiota mixta y ECO es E. coli. SL es Enterobacter cloacae. Entonces, y en el 2020, en diciembre del 2021, lo mismo se han aislado 6 microorganismos. Y aquí están los números exactos. Número de aislamientos, 1. De Enterobacter cloacae, 1 se ha aislado en enero del 2022. Escherichia coli se ha aislado en diciembre 11 y en enero 11. En total son 22, número de pacientes 22, que es un 38%, y 22 aislamientos. Entonces, de esa forma, estos son solo ejemplos cortos con 2 tipos de muestras, si mal no recuerdo, pero de esa forma nosotros tenemos esos datos. Podemos copiar una tabla y una gráfica. ¿Qué otra opción de análisis tengo? ¿Qué es lo que nos interesa también? Igual que el anterior ejemplo, podemos tener la opción de copiar y de grabar la tabla. Igual se graba en formato Excel. La opción que a mí más me interesa, o la otra opción que me interesa, es el tipo de análisis de porcentaje de sensibilidad y resistencia. Esto. Me voy a tipo de análisis, porcentaje de sensibilidad intermedio resistencia, aceptar. Ahora, este análisis lo hace, es mejor hacerlo microorganismo por microorganismo. Ya, como había seleccionado todos los microorganismos, entonces lo quito esta opción. Selecciono E. coli, por ejemplo. O acá puedo buscar E. coli. Lo selecciono, hago clic a la derecha, aceptar. Y selecciono los archivos de datos, que en este caso, en este ejemplo, son con los mismos archivos de datos, y comenzar análisis. Estoy buscando en esos 2 meses la sensibilidad y la resistencia de la bacteria E. coli. Entonces, aquí me aparecen todos los discos que se han probado. Y acá también todos los discos que se han probado con sus halos de inhibición. El porcentaje de resistencia en esta tabla, porcentaje de intermedio y porcentaje de sensibilidad. Veamos, por ejemplo, la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, hemos tenido, en función a su punto de corte, pocos intermedios, se podría decir, un pequeño porcentaje de intermedios y un pequeño porcentaje de resistentes, siendo más sensibles. Veamos qué tanto en sensible. Por ejemplo, ¿dónde está nitrofurantoína? Aquí está. La sensibilidad a la nitrofurantoína es bastante alta. En números lo podemos ver en esta tabla, pero en la gráfica acá. Ahora, en comparación a la norfloxacina, en este caso, tenemos la norfloxacina una sensibilidad bien baja y una sensibilidad bien alta para la nitrofurantoína. Si queremos ver en porcentajes exactos, lo vemos acá, en esta tabla. Entonces, de esa forma nos permite analizar y reportar los datos de sensibilidad y resistencia. Obviamente que hay un montón de opciones de analizar los datos mediante este programa, ahorrando tiempo. Antes nosotros en nuestros laboratorios paloteábamos, no sé si lo hacían ustedes también, pero perdíamos tiempo.
Entonces, si nosotros configuramos nuestro laboratorio o nuestro archivo de configuración de una forma que nos sirva tanto para reporte y para análisis de datos, este informe de sensibilidad y resistencia para E. coli lo podemos hacer en 3 minutos, ¿verdad? Entonces, esos son los tres primeros, los tres más importantes opciones que tenemos de análisis de datos. No sé si tienen alguna pregunta para pasar a la última parte, que es cómo compartir archivos, cómo trabajar en red. Disculpe, una consultita. Ahí, por ejemplo, los antibióticos, en el caso de siempre me queda la duda en cuanto a, ahí he puesto los puntos de corte por disco difusión, pero en el caso del SIM, por ejemplo, en sulfatrimetropin, para colocar Ya. los puntos de corte, o sea, los puntos de corte solitos van a salir, ¿verdad? Pero Sí. el SIM a veces sale un automatizado, me saca 10, 20, 40, por ejemplo, trabajo con Byte. Ah, ya, ¿Cómo Byte. coloco yo ahí los datos en la sulfatrimetropin? ¿Cómo lo configuramos? Porque hay que manejar, hay que configurarlos. Claro. Yo no he trabajado simultáneamente con datos de difusión y de SIM. Me parece que sería trabajar en dos archivos o dos programas diferentes, separarlos los que vamos a trabajar con SIM y separarlos con los que vamos a trabajar, porque yo tampoco he podido trabajar con los dos datos simultáneamente. Porque en la introducción de los antibióticos, no sé si ha podido ver, tenemos que seleccionar el método. Y en Pero el sí método podemos, tenemos que seleccionar SIM. pero sí podemos analizarlo los dos datos adicionales en cuanto si yo escojo la interpretación. Claro, pero la tabla, ¿cómo le sale? O sea, antes de analizar, tengo que configurar la primera parte, que necesito combinar Claro, datos de SIM y de disco difusión. claro. Tiene que seleccionar para cada disco su método. Pero como le dije, Esa yo duda no he podido, Entonces lo que nosotros hacemos es, porque la sulfatrimetropin, sulfametoxazol son dos antibióticos. Lo que hacemos sí, es la sumatoria de las dos diluciones de acuerdo al punto de corte que sale para que me salga la interpretación. Pero siempre estamos con esa duda, ¿no? Porque conversando con varios colegas de varios hospitales, de esa forma lo estamos haciendo. En SIM, en concentración inhibitoria mínima, ¿no? Para poder analizarlo, si no, no me sale la interpretación. claro. Sí. No la escucho muy bien. Lo que No la hacemos escucho muy bien. ¿Se cortó? Allá. Tenemos a Juana Teresa Pereda que quiere intervenir. Por favor, encienda su micro, Juana Pereda. No es mi señal. Doctor Marvin. Sí, ¿me escuchan? Se cortó un momento, creo. Ahora sí se ¿Me escucha, escuchan doctor. bien? Sí, correcto. Tenemos a Juana Pereda que quiere intervenir. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. ¿Usted nos escucha bien? ¿Nos escucha, No, doctor? se cortó, se cortó. ¿Nos está escuchando ahorita? ¿Todo ok? Se bloqueó. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, Sí, dígame. doctor.
Juana Pereda Hola. puede activar su audio para que pueda intervenir. Doctor Marvin, sí lo escuchamos. Sí, no escuché la pregunta. Ah, no, parece que no tiene activado el audio. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Una consultita, como comentó el doctor, que era si tengo versiones antiguas de 5.6, incluso yo tengo de años de 5.5, 5.6, 2021. Entonces, ¿cómo analizaría yo si tengo mi data de 10 años y me dice que es mejor trabajarlo aparte? Yo, lo que hago yo es guardarme los instaladores por versiones. Entonces, es casi, no es casi imposible, ¿no? Hay riesgo de perder los datos, porque ninguna, por ejemplo, la 5.6 con la 2000, con la 2021 no tienen muchas diferencias. Entonces, analizar los datos de la 5.6 con la 2021, hay mucho riesgo de perder datos. Entonces, como le dije, yo cada versión que sale, bueno, tengo unos instaladores guardados, entonces, para trabajar con mayor seguridad. Yo solo trabajé con la 5.6. Versiones anteriores no la tengo. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, una consultita. Dígame. Como estaba mencionando, ¿no? Las versiones de los programas y todo eso. O sea, ¿cuál sería el recomendable, ¿no? ¿Qué versión? ¿Trabajar la 2021 o la 5.6, ¿no? Porque, no sé, ¿no? Como están hablando tanto de esas versiones, quería saber cuál sería lo más ideal, ¿no? O hay alguna diferencia entre ese tipo de versiones. Sí, lo recomendable siempre es trabajar con la versión actual. Como les dije, este Junet se llama 2021, pero sus actualizaciones, como si se ve en la pantalla, el Junet se llama 2021, pero sus actualizaciones van saliendo casi cada mes, cada 2 meses. Esta es la actualización de enero, del 26 de enero de este año. Entonces, siempre hay mejoras. Ninguna actualización siempre es para empeorar, o sea, nadie va a actualizar para empeorar. Entonces, trabajar con la versión actual siempre es mejor. Como le dije, la versión 2021 acepta datos hasta de la gestión 2019. Entonces, podemos trabajar con los datos, con los archivos de datos de 2029 con este software. Pasamos a las opciones para trabajar en red. Y ya para finalizar, ya el tiempo ya pasó volando. Entonces, el objetivo, como habíamos hablado desde un inicio, es trabajar en red. Y para trabajar en red, una red de laboratorios como la Red Junet de Argentina, tenemos que compartir nuestros archivos de datos con un laboratorio encargado o un laboratorio de referencia, o en cada país tienen sus laboratorios de referencia encargados de la vigilancia y de la resistencia. Entonces, hay varias opciones para trabajar en red, como podemos ver acá. La opción que se estaba manejando hasta hace poco, hace un par de años, era enviar los archivos de datos. Si se han dado cuenta en los ejemplos anteriores, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un archivo de datos para cada mes y ese archivo de datos se guardaba en la carpeta data. En esta carpeta, en el disco C, carpeta Junet y archivo data. Dentro de esta carpeta hay estos archivos de datos. Entonces, ¿qué hacía? El laboratorio de referencia me pedía que le envíe vía email o vía cualquier otro medio este archivo de datos de mi laboratorio, de enero, de cada mes lo iba enviando. Nosotros podemos seguir trabajando de esa forma, podemos enviar los archivos de datos de cada mes para que puedan trabajar con esos datos de resistencia, pero ahora hay otras opciones. Por ejemplo, podemos compartir la carpeta data si yo no quiero compartir mi configuración o si yo no quiero compartir más datos, o sea, más archivos que solo mi carpeta, mis archivos de datos. Yo solo puedo compartir la carpeta data de dos formas. Puedo compartir
mediante una red local, o sea, si hay 2 computadoras en mi laboratorio de bacteriología, puedo sincronizarlas, compartir mediante una red local las 2 computadoras. Esta carpeta las comparto. Y en cada computadora tengo instalado el programa Junet y hago el acceso a la carpeta data. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción que en este caso mi persona trabaja en 2 laboratorios. Entonces, yo trabajo con Junet en los 2 laboratorios. ¿Qué es lo que yo utilizo? Yo utilizo el programa de Google Drive. Yo lo he sincronizado con una cuenta, toda la carpeta de Junet. Entonces, yo en el laboratorio 1, pongámoslo así, en el laboratorio 1 he instalado Junet y tengo todos mis datos ahí. En el laboratorio 2 he instalado Junet y tengo todos mis datos ahí. Y en mi máquina, en mi portátil, en mi casa, yo tengo instalado Junet. Pero ¿qué pasa? He creado una cuenta de Gmail con el nombre Archivos de Junet y cada laboratorio lo he sincronizado, el archivo, la carpeta Junet. Vamos a verlo acá. Esta carpeta, este es el icono de acceso que se crea cuando nosotros instalamos Google Drive en nuestra máquina. Entonces, para esto tengo que instalar yo el programa Google Drive en mi máquina y en cada máquina de laboratorios que yo deseo sincronizar. Entonces, en otros ordenadores yo tengo Laboratorio Galeno y Laboratorio SSU, que es el Seguro Universitario. Dentro de cada carpeta está el archivo Junet. Dentro de cada carpeta está el archivo Junet. Este mismo archivo que se instala en el disco C. Equipo, disco local C. Este archivo lo he sincronizado con Google Drive y he instalado el programa Google Drive en cada máquina y en mi máquina. Ahora, por ejemplo, yo inicio Junet. El Junet de mi... Ahorita estamos en mi casa. Inicio Junet en mi casa y vamos a acceder al programa que estamos nosotros teniendo como ejemplo. Laboratorio ICL, los 3 programas de ejemplo y Laboratorio Galeno que lo hemos utilizado de ejemplo. Pero yo en este momento quiero acceder a los datos del Laboratorio Seguro Universitario o de Galeno. ¿Qué hago? Simplemente cambio de localización. Acá en la parte de abajo me permite seleccionar la carpeta donde voy a acceder al programa. Entonces, examino, me voy a la unidad H, que es la unidad que se crea cuando yo instalo Google Drive en mi máquina. Me voy a otros ordenadores, quiero ver los archivos del Seguro Universitario, del laboratorio. Aceptar. Ya me ha cambiado los nombres y me ha cambiado todos los datos de mi programa del disco C local de mi computadora al disco en red. Entonces, selecciono Seguro Universitario, abrir laboratorio, entrada de datos. Ahora, ya he ingresado al laboratorio. Ahora, en la opción de entrada de datos que tengo que seleccionar el archivo de datos, hago clic en abrir archivo de datos. Ahora, esto también directamente se va a mi disco local C, pero yo tengo que ingresar al disco H, donde está el Laboratorio Seguro Universitario, a la carpeta donde se guardan los datos. Me voy al mes de febrero, que quiero ver esa carpeta. Listo. Ya estoy en el Junet del Seguro Universitario. Si se fijan, tiene otro tipo de configuraciones, tiene más opciones de mecanismos de resistencia, tiene casi las mismas opciones del encabezado, y quiero revisar un paciente de ayer, digamos, o de anteayer. Tengo todos estos datos ingresados. Quiero revisar del mes de diciembre del año pasado. ¿Dónde está?
abrir archivo de datos, selecciono la carpeta que se ha creado con Google Drive, otros ordenadores, seguro, Junet, datos, diciembre 2021, abrir archivo de datos. Me voy a revisar base de datos del mes de diciembre y aquí están todos los aislamientos del mes de diciembre. Ya, y ya no quiero revisar del seguro universitario. Quiero revisar del laboratorio Galeno. Entonces me voy, inicio Junet de nuevo, me voy a examinar la carpeta que se ha creado con el laboratorio Galeno, está en la unidad H, Galeno, Junet, aceptar, ya se cambia la configuración. Si ya estoy dentro de la configuración del laboratorio Galeno, abrir laboratorio. Ahora tengo que seleccionar los datos del laboratorio Galeno, no del seguro universitario. Entonces, me voy a abrir archivo de datos. Me voy al disco H, donde se ha guardado todos los datos, los otros ordenadores de las otras computadoras. Me voy a Galeno, Junet, Data. Quiero seleccionar los aislamientos del mes de enero 2022. Abrir. Quiero ver cuántos aislamientos he hecho. 97 aislamientos. En el mes de enero. Y aquí están todos los pacientes. Entonces, no son las únicas formas de trabajar en red. No son las únicas opciones que tenemos. Hay otros programas también. Pero, sin embargo, hay que tratar la forma de optimizar el tiempo y de simplificar nuestras tareas. Es la forma que yo he encontrado, obviamente que hay más, pero me parece una forma práctica. De esa forma nosotros podemos compartir archivos en red y también podemos ya globalizar o centralizar una base de datos de resistencia antimicrobiana. No sé si tienen alguna pregunta. Esta sería ya la parte final de la presentación. Con eso estaríamos concluyendo. Si tienen alguna pregunta, por favor, de cualquier parte de la configuración, de la ponencia, si puedo, les respondo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? Creo que todos ya están de hambre o de sueño. Sí, aquí ya va a ser las 10. No puedo prender mi audio, mi cámara, doctor. Yo tengo Junet 5.6, en el cual ya entro de datos. Puedo trabajar con datos. Sí, se puede. ¿Cómo sombrea los discos? Dice en el chat, ¿cómo sombrea los discos de antibióticos de la configuración? Ya. Vamos a la planilla de ingreso de datos. Continuar. Entonces, por ejemplo, orina con gram negativo. Siempre vamos a hacer ese ejemplo. Aquí está. De toda esta lista de antibióticos, las que están marcadas con gris no se van a imprimir. Pero esas yo las puedo seleccionar. ¿Cómo las selecciono? Es la pregunta. Me voy a modificar laboratorio, antibióticos, paneles. En paneles hago clic en informes selectivos. Por ejemplo, si yo volvamos a orina con gram negativos, ¿dónde están? Orina con gram negativos. Si yo quiero sombrear amicacina, o sea, quiero que no se imprima, no se reporte, lo tengo que tiquear en esta columna. Aquí está amicacina, amicacina. Ya se destiquea de los antibióticos de primera elección y ahora lo vamos a guardar. Amicacina no se va a imprimir. Vamos a aceptar, aceptar, aceptar y guardar.
Entonces, vamos a abrir archivo de datos. Seleccionamos el último, cualquiera. Continuar entrada de datos. Orina con gram negativos. Ya, a mi casina ya está sombreada. ¿Ven? Así, simplemente lo destiqueas de antibióticos de primera elección y antibióticos de no reportar. De esa forma. Pero también hay la opción, digamos, yo quiero reportar esta vez. Tiene su punto de corte. Lo quiero reportar. Presiono Alt F8. Y ya se quita la sombra, entonces sí se va a imprimir. Y si quiero ocultar alguno, no está predefinido. No está predefinido, pero lo quiero quitar. Entonces Alt F8 y ya lo sombreo de nuevo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Voy a revisar el chat de nuevo. Doctor, bueno, ¿cuándo? Doctor, con el cultivo está sin desarrollo. Ah, ok, perfecto. Junet tiene un pequeño problemita con la traducción. Sabemos que ya no se utiliza la palabra flora, se utiliza la palabra microbiota. Entonces, dentro del campo de datos de microorganismo, hay 5 abreviaciones que tenemos que utilizar, memorizar, utilizar, que se utilizan más. XXX, que es sin desarrollo, y yo lo cambié. Esto se puede cambiar. Sin desarrollo, sin crecimiento. XXX es cuando no crece nada. NOR es cuando hay desarrollo de la microbiota normal, pero aquí está con flora normal. Después tenemos VAG, que es flora vaginal normal, según el programa, sigue utilizando la palabra flora. ORA, que dice flora oral o microbiota oral. Y hay una más, NOR, VAG, ORA, XX. Bueno, básicamente esas. Entonces se pone XXX y sin desarrollo. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, ¿dónde está? Ya está. Buenas noches, doctor. Dígame, le escucho. Una consulta. En los microorganismos en los cuales probamos la sensibilidad de los antibióticos por distintas metodologías, digamos Kirby-Bauer y concentración mínima inhibitoria, si introducimos los datos, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, de prácticamente todos los antibióticos por Kirby-Bauer y solamente vancomicina, introducimos por SIM, al momento de hacer el análisis estadístico, ¿va a salir en la misma tabla o sale por tablas separadas? Como le decía a nuestra colega anterior, yo no he analizado los datos de forma conjunta. Entonces, SIM no hacemos todavía acá nosotros. Entonces, y Bytec recién vamos a implementar en mi trabajo. Entonces, hasta el momento no he analizado. Sería de probar. O sea, yo siempre digo, y todo lo que, la configuración que yo he hecho me ha tomado meses, es ensayo-error. O sea, ensayo-error. Probando. Sale, no funciona, no funciona. Entonces, habría que ver. Como le dije, ojo, ningún Junet es perfecto. Siempre hay errores. Y eso yo he hablado con Ezequiel Tuduri, con algunos encargados de Argentina, y les he preguntado por qué está así. Sí, me dicen, sí, hay algunos errores y por eso es que salen las diferentes actualizaciones. Las diferentes actualizaciones van solucionando los diferentes errores que ellos van viendo. Entonces, como le dije, no he trabajado todavía con los dos análisis en conjunto, pero habría que ensayar, habría que probar. Gracias, doctor. ¿Qué versión de Junet es? Es la que está actualmente en la página cargada. 2021. Ya, perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Yo creo que hemos abarcado casi todo lo que estaba preparado para el día de hoy. Espero de que les haya servido. La verdad, es un programa muy bonito y muy práctico además. ¿Hay una pregunta más?
Al parecer no, doctor. O bueno, ahí Sí. está María Emilia Ramos Casilla, dice, ¿cómo puede ver las estadísticas diarias? Uy, lo perdí. Las estadísticas diarias de los pacientes en tipo de muestra, etcétera, en Excel. Estadísticas por día. No entiendo su pregunta. Ok, pero como les dije, bueno, vamos al análisis de los datos. Esto lo voy a minimizar. Ya. Vamos ahora a abrir laboratorio. Vamos a ir con nuestro ejemplo. Vamos a abrir el JUNET de nuestra máquina del disco C. Ya. Galeno, abrir. Abrir archivo de datos. No, análisis. Ok, en análisis de datos, yo puedo seleccionar el tipo de análisis que voy a hacer en función a los campos de datos que yo he introducido. ¿Se acuerdan que había introducido recién el campo de datos de estado civil? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis del listado resumen con todos los microorganismos, que sería AL, todos los microorganismos, pero solo quiero hacer de los hombres masculinos, puedo poner estado civil de los hombres que sean solteros y de lo que yo necesite. Entonces, yo puedo seleccionar aquí todos los campos de datos que yo le he dado opciones. Entonces, con esos filtros yo puedo analizar, enero, diciembre, analizar los datos según me pidan o según lo requiera. Por ejemplo, del sexo masculino. Entonces, en este análisis solamente los cultivos de los hombres. Si yo quiero por fecha, podría seleccionar la fecha con la que yo quiero analizar los datos. Entonces, siempre pero en esta opción, en aislamientos. Aquí. Ahí están todos los campos de datos que podemos seleccionar para realizar los filtros correspondientes. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Dónde estamos acá? Dice su número de celular. El doctor Marvin está en el grupo de WhatsApp. Vamos a mantener el grupo de WhatsApp de unos días porque el doctor nos va a compartir algunas versiones. El Instituto ICL también está recopilando el material bibliográfico. Así que en los próximos días vamos a estar publicando el video de este curso y el material bibliográfico al respecto, y también los certificados vamos a estarlo coordinando. Así que queremos darle las gracias. Doctor, su despedida, sus palabras finales, algunas recomendaciones en este primer webinar con toda la comunidad científica de ICL. Agradecerles por su tiempo. Yo sé que para las personas que recién están comenzando a utilizar el programa es un poco, tal vez es mucha información en corto tiempo. Estamos trabajando, estamos para ayudar, estamos para colaborar. Mi número está en el grupo, como se dice. Espero que les haya servido, y la única recomendación que yo les doy a todos es no tener miedo, ¿no? Porque a veces, ya seamos profesionales nuevos, antiguitos, a veces algunos que no manejan bien la computadora o la tecnología tienen un poco de miedo a manejar cierto tipo de programas. No es tan complicado. Entonces, siempre estamos los colegas para poder ayudarnos. Entonces, es a perderle el miedo y nada. También estoy haciendo un pequeño manual del JUNET. No sé si para cuándo va a salir, yo creo que mes y medio, exagerando. Entonces, si es necesario también con la comunidad de ICL, tal vez se pueda compartir o de alguna forma proporcionar. Ya tendríamos que ver la modalidad. Ahí está explicado a detalle.
el detalle todo, paso por paso, algunas cosas que no hemos explicado por el corto tiempo. Es un programa bien práctico. Nada, agradecer por su tiempo y gracias a ustedes, doctor, por darme la oportunidad de compartir estas horas con nuestros colegas. A usted, doctor, queremos tomarnos una fotito de las capturas de las imágenes, así que les pedimos que enciendan su video para mostrar la mejor sonrisa para las redes sociales. Muchas gracias. Encendemos, por favor, las pantallas. Un saludo a todos. Chela López Díaz, a Carmen Vázquez, Fredes Vinda Ramírez, a todos ustedes, ¿sí? María Belén Durán, ¿sí? Arturo, tus palabras finales. Estás en la ciudad de Ayacucho. Esperamos que la ciudad esté bien. Ayacucho es una ciudad de nuestra sierra de Perú. ¿Estás por ahí, Arturo? Sí, estoy por acá. Muchas Perfecto. gracias Mira, por el pase. Bueno, la excelente ponencia que el doctor Marvin nos ha brindado. Sus comentarios. sí, muchas gracias, doctor Marvin. Ha sido, la verdad, muy interesante. No conocía la potencia de este software en sus últimas versiones. Así que ha sido muy interesante. Ojalá que hubiera este mismo programa para otras áreas del laboratorio, ¿no? Y bueno, solamente alentarlos a que todos compartan su información a través de este software y se pueda hacer una gran base de datos, que creo que es la finalidad de los autores, ¿no? Y tengamos un mejor control sobre la antibiótico terapia que sabemos que estamos perdiendo la batalla ahí, ¿no? Bueno, entonces, pedirles que sigan manteniendo la cámara prendida para tomar la fotito. En ese momento la voy a Mientras tomar. van sonriendo, solamente invitarlos el día de mañana. Mañana tenemos un webinar gratuito que se va a compartir por Facebook. Este mes es el mes de México, así que tenemos ponentes mexicanos. Y mañana iniciamos este mes de febrero con un excelente tema, que es el reporte del análisis de orina, de urinálisis, enfocado al paciente. Así que mañana tenemos al doctor Vicente Di María, un profesional mexicano que ha escrito muchos libros, muchos manuales referente a urianálisis, así que cordialmente invitados. Mañana 7:30 de la noche, hora Perú, por el Facebook de ICL. Se va a compartir el enlace por nuestros grupos, así que cordialmente invitados. A ver, la foto, sonriamos todos. Sí, ya está la foto. Excelente, entonces. Muchas gracias. Gracias, Chela. Gracias, Gracias Carmen. a todos. Gracias, Rosemary. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Marixa, Gracias, mis estimados. Gracias, doctor. Muy Ivo interesante la Molina, ponencia. Shirley, Ruth Mirano, gracias. Gracias. hasta Gabriela luego, Cabello, gracias. Roxana González, Silvia, Telma Arce, Fátima Valdés, Lucrecia Miranda. Muchas gracias a buenas todos. noches. Carmen, María del Carmen Quispe, Marisol Guaita, Juana Pereda. Muchas gracias a todos.